no os apetece. Se respeta. Vale, la grabación ha empezado. Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos y a todes. Bienvenidas al último webinar de Enfoquem en Púrpura. Han sido 12, han sido muy bonitos. No sé si todas habéis llegado aquí antes, si no, ubicaros en el hecho de que Enfoquem es un proyecto que busca fomentar una mirada crítica sobre los medios audiovisuales y sobre los productos audiovisuales que consumimos en nuestro día a día. Como he dicho antes, es el último webinar. Hemos tratado muchas temáticas, las podéis encontrar en la web del proyecto, enfoquenenpurpura.org. Para esta última temática, después de haber hablado mucho sobre mujeres, de cómo se nos representa, de cómo es el día a día dentro y fuera de las cámaras, queríamos hacer una sesión un poco más especial, ¿no? Y hablar de cómo nos relacionamos entre nosotras, de los movimientos de sororidad, de acuerpe que existen entre mujeres. Y para ello hemos traído y tenemos la suerte de contar con Heidi Ramírez. Ella es editora de vídeo, es estudiante de fotografía, es una persona no binaria. Podemos referirnos a ella con pronombres neutros y femeninos, lo digo por el hecho de si queréis hacer algún tipo de pregunta. Forma también parte del colectivo New Voices, New Futures, que es un colectivo de cineastas afrodiaspóricos y también además es miembro de Donas Visuals. Vamos, casi nada, ¿sabes? Súper pocas cositas. Ella no se dedica a nada. Yo también además he tenido la suerte de participar con ella en alguna entrevista y demás, y la verdad es que es una maravilla escucharla, así que espero que os resulte agradable, que os guste y que os resulte ante todo interesante. Comentaros que está el chat abierto, ¿vale? Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, etcétera. Si, por ejemplo, en algún momento no veis bien la presentación o no se oye, también nos ayuda también que nos comentéis alguna cosita de estas, ¿vale? Preguntas y demás. Normalmente no solemos cortar a las ponentes, ¿vale? Básicamente por el hecho de respetar un poco la concentración. Entonces, normalmente nos las apuntamos y después las recogemos en el tiempo del debate. Ella tendrá una posición de como una horita, horita y media, ¿vale? Y después tendremos un debate de una media hora, etcétera. Así que cualquier cosita la vais apuntando por ahí si queréis que no se os olvide y yo las voy recogiendo. Así que bueno, sin más, yo voy a dar paso a Heidi porque estoy deseando escucharla de nuevo. Así que bienvenida, bienvenida. ¿Qué Hola, puedes empezar? perfecto. Vale, antes que nada voy a compartir pantalla porque yo sin el PowerPoint no soy nada. Tú ni nadie. Vale, ¿se ve? Se ve. Ahora se ve, pero con el Canva. Ahora ya no se ve. Ahora Ahora sí. se ve. Vale, perdón. A ver, pues voy a presentar esta. Yo no os veo, pero... Vale, cualquier cosita yo te comento, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, pues Perfecto. buenas tardes. Mi nombre es Heidi Ramírez. Soy miembro, bueno, voy a presentarme un poco antes como de dar la charla y todo eso. Esto va a ser un poco TED Talk y monólogo, pero sí que agradecería que al final tener como un espacio de Q&A porque creo que es un tema que da mucho para reflexionar. Entonces, mi nombre es Heidi Ramírez, soy fotógrafa, editora de vídeo, mis pronombres son neutros y femeninos, entonces tanto ella como ella están bien para mí. ¿Qué más? Deciros que soy miembro de New Voices, New Futures y en parte de el conocimiento que yo tengo sobre este tema y sobre otros temas en el audiovisual es por formar parte como de este colectivo y de las sesiones como que hacemos entre nosotros y del aprendizaje mutuo que realizamos, ¿no? Entonces, como que cuando se me propuso hablar del tema sororidad, sinceramente nunca me había parado como a analizar ese aspecto concreto en el audiovisual, pero de alguna forma siento que ha formado parte de una forma bastante orgánica de mi forma de funcionar en el audiovisual
por mi contexto propio, ¿no? Por formar parte de Dones Visuals, que es como un colectivo que ya lo tiene muy en cuenta, por formar parte de New Voices, New Futures, que es otro colectivo que lo tiene en cuenta, por mi propio posicionamiento, tanto, bueno, de alguna forma interseccional, podríamos decir, ¿no? Por todo lo que me atraviesa como persona racializada, negra, y entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, realmente ha sido como un ejercicio de, vale, que hay cosas que no son sororas, ¿no? Y claramente yo sé que hay cosas que no son sororas, pero sinceramente, de alguna forma yo pensaba que era algo mucho más natural y mucho más orgánico, y dando el taller me he dado cuenta de que hay cosas hechas, pero que hay algunas cosas que aún faltan por hacer. Entonces, antes que nada, me gustaría poder contar un poco el término y definición de sororidad, porque creo que parte del debate que haremos más adelante empieza desde aquí. La sororidad se entiende como la solidaridad, que aquí ya podemos encontrar una parte de debate en tanto a que cómo es entendida la solidaridad en algunos contextos, la solidaridad en tanto que victimización, pero también ese otro tipo de solidaridad del que no se habla tanto, que es esta como desde la ternura, ¿no? Yo creo que la sororidad se refiere más a la solidaridad desde la ternura. Entonces, es esta solidaridad entre mujeres que propicia la confianza y el apoyo mutuo. A partir de aquí, esto se puede entender quizá como una dimensión, en tanto que otra realidad, cómo encontrar este apoyo mutuo en un sistema que te propulsa a hacer todo lo contrario, ¿no? Entonces, estas dimensiones que se crean en tanto que estrategias, yo a veces me gusta pensarlas como un escape o una fragmentación de lo que entendemos por la realidad que aterriza en el propio sistema. Conectado con la realidad material, o sea, lo que entendemos como sororidad está entendido en la realidad material de un sistema capitalista y patriarcal, pero al mismo tiempo la posibilidad de crear otra dimensión y un escape y una fuga y decir, mira, pasa todo esto, pero vamos a crear otra potencialidad de vida. Entonces, entender la sororidad desde este aspecto me parece muy interesante. Creo que también es interesante entenderlo como una herramienta. Sucede esto, yo tengo la sororidad en el bolsillo y yo decido sacarla. Ser consciente de, es que es esto. Y esto me parece muy interesante porque lo consciente no lo hace menos. Que la sororidad no salga como algo orgánico no lo hace menos sororo. Al revés, la capacidad de poder analizar la situación y decir, es que es esto, creo que hace que incluso sea más flexible. Porque una sororidad orgánica, en tanto que simplemente relacional, ¿qué significa eso? O sea, nadie sabe cómo relacionarse con los demás. Todos estamos aprendiendo a relacionarnos con los demás y todos tenemos tips y herramientas para poder reaccionar en diferentes situaciones. Entonces, entender esto mismo y decir, mira, no sé qué está pasando conmigo con respecto a los demás, pero decido utilizar la sororidad, eso me parece muy interesante. Y también como una posición política, de decir lo mismo, ¿no? Estamos en un terreno y en una dimensión difícil, lo utilizo como política, como forma de vida, como, sí, como unas líneas a seguir. Después también lo que decíamos, ¿no? El tema de propiciar, ¿no? Propiciar, comprender, trabajar, crear y sobre todo también, y relacionado con la fotografía, esta parte de reconocer. Yo siempre iré como a pequeños conceptos que me conecten con el audiovisual y sobre todo con la fotografía porque no puedo evitarlo. Quizá más que hablar de comprender, hablaré de reconocer porque reconocer al final es fotografiar, ¿no? Entonces, como que incluir reconocer en la palabra sororidad y además incluir una política sorora en el audiovisual y a la hora de hacer fotografía, por ejemplo, es algo que el fotoperiodismo necesita mucho, ¿no? Esta cosa del reconocimiento bonito, la sororidad bonita, como desde, vale, ¿cómo me relaciono yo con el otro cuerpo, no? Dios mío, si en algún momento me voy, paradme. Bueno, al final, como no os veo, yo sigo hablando. ¿Qué más? Sí, el tema de la relación entre las mujeres, ¿no? Esa vinculación, esa subversión, ese hackeo, todas esas pequeñas dinámicas y burbujas, a veces reconocibles, a veces no, que se dan cuando nos relacionamos con otra persona.
Y después, bueno, lo que decía, la última frase, ¿no? Esta solidaridad entre mujeres, que sobre todo se propicia cuando el sistema te obliga a totalmente lo contrario. Entonces, hechas estas divagaciones sobre lo que es sororidad, o sobre lo que se entiende, o lo que yo entiendo como sororidad, claro, a la hora de hacer este taller, como yo decía, yo vengo quizá como de un contexto en donde lo sororo es como se hacen las cosas. Entendernos, comprendernos, intentar crear esa confianza, intentar crear estos lazos y esta comprensión y como todo este amalgama, ¿no? Es como algo como muy natural. Entonces, yo cuando analizaba como las obras decía, vale, necesito un contexto para esta presentación. Yo no puedo simplemente estar hablando de tal sororo, tal sistema, tal no sé qué, sin poder hablar de todas las reflexiones que me vienen a mí a la mente a la hora de poder hacer esto. Entonces, por supuesto, yo no puedo hablar de una experiencia colectiva, yo no puedo hablar de una sororidad universal, sobre todo porque la sororidad universal, como se entiende, para mí no existe. También por cómo surge el tema sororidad, ¿no? No sé, yo vengo de República Dominicana y pienso que parte de lo que se entiende como sororidad nace en Europa, o sea, la sororidad como la tenemos entendida es un mecanismo que se adapta mucho a un sistema eurocéntrico. Entonces, intentar hablar de una sororidad universal es estar haciendo lo mismo de siempre, que al final es silenciar, e intentar imponer unas formas conductuales universales que no existen. Entonces, por supuesto, no se puede hablar de una sororidad universal, no se puede hablar de una interrelación femenina universal, porque eso no existe y además eso es peligroso. Después también lo que decía, ¿no? Entender que este ser amigas no es tan fácil como ser amigas. Digo ser amigas porque como que cuando veía las películas y tal, veía que al final muchos gestos, que después de esto lo debatiremos, se resumían en eso. Y decían, no, no es tan fácil. Son otras cosas, son entender ejes de poder, son entender vigilancias en el tono, son entender no sé, una gran diversidad de cosas, no se reduce únicamente a unos gestos. Y creo que esto quizás es muy claro, quizá no, pero yo quería como dejar patente. Después, por supuesto, no es sororidad y nada más. La sororidad, en parte, o el concepto, o la popularización de la idea, surge en lo que se entiende como segunda ola feminista. Y hay otro concepto que surge en lo que se entiende como tercera ola feminista, que es el concepto de interseccionalidad. Entonces, creo que el término sororidad hace mucho tiempo que se quedó corto y el término sororidad necesita ir adjunto de otros adjetivos. Sororidad interseccional, sororidad X, sororidad Y, ¿no? No puede ser sororidad y nada más, porque eso es muy viejo y yo creo que en parte eso ha quedado un poco descatalogado. Necesita revertir, necesita algo más. No, no puede ser sororidad y ya está. Sobre todo creo que es sororidad interseccional. También entender cuál es la estética de la sororidad, cómo se está entendiendo la sororidad, cómo está representada esta sororidad, ¿no? También depende de lo que consumamos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy mala consumidora. Yo, tipo, casi no me acabo las series, estoy enganchadísima a TikTok, pero así yo también veo sororidad. No hace falta únicamente ir al cine y verte series cada semana para saber cómo se está entendiendo, ¿no? Pero también es muy interesante eso, ¿no? Ver y analizar pues Netflix, HBO y decir, vale, ¿cuál es la estética visual de la sororidad? ¿Cómo se nos está mostrando? ¿Estamos de acuerdo con cómo se nos está mostrando, aunque estemos hablando de sororidad, aunque las historias que pasen en escena sean bonitas? A veces que algo sea bonito lo hace menos aterrable. Entonces, y más terrible, pero eso es otro juego de palabras. Entonces, también ser críticos con cómo se está mostrando, aunque lo que se esté mostrando nos guste mucho. Y después también me preguntaba qué pasaría si, o sea, ¿cuáles son los temas con los que relacionamos sororidad? No sé si se me entiende con esto, tipo, ¿cuáles son los temas de conversación? No sé cómo contar bien esto, pero la sororidad se da únicamente en ciertos temas de conversación, entendiendo, bajándolo únicamente como al diálogo, ¿no? La sororidad se da únicamente en algunos temas de conversación o de alguna forma
pues cuando hablamos quizá de belleza, de competición o de otros tipos de temas, es cuando, tenemos que ser sororas. Yo entiendo que hay que ser sororas como en todos los aspectos, ¿no? Pero me refería como más en el cine. ¿Cuándo se da o cuándo entendemos que hay cierta sororidad? ¿En qué temas hay sororidad? ¿Hay sororidad en todos los temas o de repente hay sororidad cuando estamos hablando de los mismos temas de siempre, que vendrían a ser belleza, hombre, competiciones varias, etcétera? Entonces, estas son como las consideraciones. Voy a dejar de compartir pantalla. No, creo que voy a hacer así, a ver si consigo poner el vídeo sin dejar de compartir pantalla y os paseo un poco por mi ordenador. ¿Estáis viendo el orden, o sea, como las carpetas? Ahora no lo sé. Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Estáis viendo vídeo 1? Vídeo 1, sí. Aprovecho para decirte que había una pequeña duda sobre el concepto de sororidad bonita, por si querías volver a él o porque... o sea, Claro, es que yo no estoy viendo ni el chat, yo estoy aquí. claro, es que normalmente yo no corto, ¿vale? Pero bueno, si veo que algo es algo muy, muy relevante o si tú quieres abrir alguna pregunta a los participantes, también puedes hacerlo, ¿eh? ¿Qué me refiero? Vale, voy a hacer una cosa. Voy a contestar a esta pregunta al final, pero porque Vale. lo que responde a esta pregunta creo que está al final, en una de las Vale. de herramientas. Perfecto. No es un clickbait, lo prometo. No, yo la tengo apuntada, así que yo... Vale, perfecto. Vale, pues voy a enseñaros este vídeo y ahora no sé hablar, reflexionamos. A ver. ¿Se ve? Vale, genial. Perdón, lo pongo desde el inicio, que estaba distraída. Perfecto. Era solo con música, ¿verdad? Sí, solo es con música. Por si acaso. No quería como, bueno, sí, le quité como todo el audio y le puse la música. Entonces, lo que habéis visto en pantalla es un resumen de diferentes situaciones de interacción entre mujeres. Entonces, yo quería preguntar, me gustaría que respondierais por el chat o si alguien se anima a responder por voz, si os resultan familiares los gestos que habéis visto en pantalla. Con esto me refiero a lo que decía antes, ¿no? Quizá lo que vemos en pantalla es muy bonito y nos gusta mucho, pero quizá no es aterrable. Entonces, podemos aprender de eso que estamos viendo en pantalla si no somos capaces como de reconocerlo. Entonces, si os resultan familiares esos gestos entre mujeres, también quería que os fijarais en los tipos de cuerpos y en los tipos de acciones que representan, sobre todo la segunda parte del vídeo, de lo que entendemos por sororidad. Y después también lo que decía antes, ¿no? Si este tipo de acciones son las mismas que en la vida real. No sé si alguien se anima a contestar por el chat, por voz. A mí me gustaría sobre todo la primera pregunta. Si os resultan familiares y qué tipos de cuerpos, porque esto es muy interesante. No sé si... A ver si alguien se anima. A ver. Ahora vemos la... Ahora, Ahora me veo yo. Ahora, ya está. Vale. Bueno, yo personalmente siempre me animo. A mí me resulta curioso porque, por ejemplo, me resultan familiares algunas imágenes, sobre todo las que se ven grupos de mujeres como compartiendo un espacio. Pero estoy muy acostumbrada a ese acompañamiento todo el rato muy femenino.
Y en cambio siempre me resulta muy curioso cómo se representan muchas veces las peleas entre mujeres o el tema de lo físico, del agarre, como la violencia entre ellas, que por ejemplo es algo que yo no estoy acostumbrada, entonces no me resulta para nada, nada familiar, ¿no? Bueno, no me ubico en esas imágenes. Mm. ¿Quién más? ¿Alguien más se anima? Una valienta. Bueno, si no podéis ir reflexionando sobre ello y podemos volver Yo creo sobre el tema después. Yo no puedo responder a la pregunta de si os resulta familiar, pero pienso que la pregunta de qué cuerpos y qué tipos de acciones, sobre todo qué cuerpos, está muy clara. Hay muy pocos cuerpos racializados. La gata. Hay muy pocos cuerpos racializados. La mayoría de cuerpos en cómo se representa la sororidad, y a mí eso me llama la atención, son cuerpos negros. Son cuerpos blancos, son cuerpos delgados, son cuerpos con capacidades. Entonces, poner el foco un poco en eso y a quién le estamos dando la potencialidad para que se relacione desde otra manera, para escapar un poco de lo que pretende este sistema, a qué tipos de cuerpos se les da esa posibilidad, entender eso o reflexionar sobre eso, me parece muy interesante. De hecho, Heidi, ahora mismo Herida comentaba que es un poco eso, ¿no? Que no le resultaba nada familiar y que le parecía todo como primero muy naif y que además que los cuerpos les parecían muy normativos. Claro, también, por supuesto, yo aquí, digamos que el 70% del contenido que mostraré es contenido mainstream, pero a mí ya me gusta no es inocente que yo esté mostrando contenido mainstream. Si, por ejemplo, nos fuéramos a películas quizá más experimentales, quizá encontraríamos otro tipo de lenguaje. Eh, pero bueno, no he querido hacerlo y me parece interesante ver en lo mainstream y en lo pop y en lo popularmente entendido, así como más general, qué es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, visto esto, a mí siempre me gusta avanzar desde el régimen escópico, los regímenes escópicos y lo que entendemos por cultura visual. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, cuando hablamos de economía, hablamos de capitalismo y hablamos del capitalismo como estructura, pero sucede que muchas veces cuando hablamos de cine, fotografía, no hablamos de la estructura que hay detrás en tanto que modos de ver de el cine, la fotografía y la visualidad en general. Y la visualidad en general también tiene una estructura, varias estructuras de hecho, ¿no? Pero para mí es muy interesante para entender que hay unas reglas, unos actos y diferentes nociones en lo que es el ver y en cómo vemos y aprendemos a ver que están estructuradas y que muchas veces no es únicamente una cuestión individual, sino que hay una estructura detrás. No es una cuestión quizá únicamente de directores de cine o de, no sé, de otras cosas. Un momento, voy a dejar entrar a la gata. Ahora vengo. ¿Tú qué? Ok. Vale. Entonces, diferentes cuestiones. El término de régimen escópico es muy amplio y quizá daría para un montón de otros talleres más, pero un aterrizaje o una sobrevolada por lo que entendemos por régimen escópico, que al final viene siendo nuestra cultura visual, es entender que hay varios regímenes escópicos que pelean entre sí. Está, por ejemplo, el perspectivismo cartesiano, que es como surge en el Renacimiento y digamos que es como el más clásico. Después está la visión barroca, y entender esto es entender que, no hay una única estructura, pero también que hay varias estructuras que se pelean entre sí, sobre todo por un tema de interés. La forma en cómo vemos las cosas también cambia el modo en cómo reconocemos las cosas, las políticas que tenemos sobre las cosas y nuestra visión propia, ¿no? Entonces, la mirada es mucho más importante de lo que creemos. También es importante entender que reconocemos como reconocemos o vemos como vemos por diferentes temas, desde lo antropológico a lo colonial, o sobre todo, sí, antropológico y colonial. Yo creo que me quedaría como con estas dos. Cuando digo antropológico me refiero sobre todo a la fotografía antropológica, a esta base embrionaria de la fotografía en donde sucedían los zoos humanos, sucedían la teoría de la eugenesia y diferentes teorías en donde la fotografía servía para medir
y controlar el cuerpo, que ahora también sirve para medir y controlar el cuerpo, pero desde esta noción potencialmente y muchísimo más racista que ahora. También entender, yo creo que es muy importante, que el régimen escópico lo que opera es para que naturalicemos ficcionalidades. La visualidad crea realidad. Cuando fotografías una cosa, de alguna forma estás enseñando que eso existe. Al mismo tiempo estás enseñando que eso se va a morir, pero ese es otro tema. Pero sí que estás enseñando que eso existe. Entonces, eso es al final naturalizar una ficción. La realidad es un constructo. Lo que entendemos por real, lo que nos creemos, lo que opera sobre nuestras formas de hacer es un constructo. Entonces, la cultura de la visualidad o lo que entendemos por cultura de la visualidad al final es una ficcionalidad naturalizada. Continúo. Así que para aterrar un poco lo que entendemos por cultura visual, voy a poner este vídeo. Yo me dediqué, mientras hacía este taller, a buscar como las películas como más importantes, listas de películas como que más le gustaban a la gente y poder ver un poco cómo se incorporaba lo sororo, cómo se incorporaba la relación entre mujeres en esas listas. Y esto es un pequeño extracto porque no quería extenderme y presentar un vídeo de media hora, es un vídeo de unos 3 minutos, pero esto es un pequeño extracto de lo que yo me encontré al intentar ver cómo estaba adjunta la sororidad en esas listas, ¿no? Y cómo estaba adjunta la sororidad o las formas de hacer en esas películas como más nombradas. Entonces, un momento, me vuelvo a pasear por mi ordenador y os lo enseño. Creo que era este. No. Ah, sí. No. Sí, es este. Perfecto. Vale. ¿Lo estáis viendo? Sí. Bien, esto es un pequeño extracto
de un vídeo mucho más largo que presenta muchos trailers de, creo que son como las 50 mejores películas de la historia. Son trailers, es verdad, pero no he visto ninguna interacción entre mujeres en los 2 minutos que dura este vídeo. Eh, pero es que además, creo que ninguna de las películas, muy pocas de las películas de la mayoría de esas listas eh, tenían algo así entendido, no sé, como un entendimiento o una confianza entre mujeres. No que quizá la trama sea específicamente acerca de la sororidad o acerca de una relación entre mujeres. No, es que directamente creo que ninguna. No voy a decir que me sorprende o que me preocupa porque quizá en parte era algo que buscaba y algo que me ayuda como a darle argumento a todo mi discurso acerca de la sororidad, por supuesto. Pero sí que me preocupa que esté en la lista de tanta gente, que en la lista de tantas personas y de tantos foros hayan tan pocas películas favoritas en donde haya una relación bonita, que sean listas generales, que sean listas mainstream o que sean las propias películas en sí, mira, pero que esté como en la lista personal de las personas o de películas que deberías ver es como, wow, eso cuando es a través del gusto me preocupa más. Entonces, sobre todo este vídeo lo ponía para entender un poco la dimensión acerca de la cultura visual o parte, porque el régimen escópico es mucho más amplio, parte del régimen escópico que impera, ¿no? Y parte también como de los tipos de planos, cuando aparecen mujeres. Sí, también eso es muy importante del posicionamiento en la pantalla, todo eso, ¿no? Entonces, un pequeño engranaje de eso que entendemos como el régimen o los regímenes escópicos que imperan actualmente, vendrían a ser como esta listita de películas. Y por supuesto, dentro de esa cultura visual no hay una cultura visual en donde, bueno, podríamos decir al revés, que es una cultura visual patriarcal, que al final el sistema es patriarcal, ¿no? Pero sí, la cultura visual también es patriarcal y colonial. Entonces, dicho todo esto y dicho como todo este contexto, yo he dicho, vale, pero yo no quiero hacer un taller en donde mostrar las penas. Una, porque no me siento cómoda, no es mi estilo. Y dos, porque creo que lo interesante es ver como todo lo que hay debajo, ¿no? Y ver como otras cosas. Entonces, yo lo que me he propuesto, en lugar de darle vueltas como a esa cultura visual patriarcal y colonial en donde la sororidad no existe, he dicho, bueno, vamos a ver qué herramientas y qué tips tenemos para así encontrar, para así crear y para así vislumbrar lo sororo en lo visual. Por ejemplo, con esto de las herramientas, siempre me gusta mucho hacerlo, ¿no? Yo tengo otro taller que es acerca de, aquí spam, de momento no hay como fechas para darlo, pero tengo otro taller en donde hablo sobre el lenguaje y la limitación del lenguaje en la fotografía. Y por supuesto que el lenguaje es muy limitante y el lenguaje visual es muy limitante y nos impide ver más allá del marco fotográfico, ¿no? Pero creo que lo interesante es crear grupos de lectura, tanto que la fotografía, más allá de que el lenguaje sea limitante o no, ¿qué limitaciones vamos a encontrar si no sabemos leer una fotografía, ¿no? ¿Cómo vamos a cavilar o a reflexionar sobre, wow, cómo vamos a reflexionar sobre lo poco que entendemos una foto X si ni siquiera sabemos leer esa foto X, ¿no? Entonces, yo aquí no voy a enseñar a nadie, porque ya lo he dicho al inicio, no voy a enseñar a nadie sobre cómo ser sororo o sobre la sororidad en sí, porque creo que no es algo que me toca a mí y no es algo que le toque a ninguna persona individual. Creo que deberíamos estar todos como en una sala y entonces quizá se podría dar algún tipo de dinámica, pero creo que sí me parecía útil, bueno, presentar como algunas herramientas y aterrar un poco como más esto de la sororidad. Entonces, yo creo que una herramienta que es muy interesante, tanto si vamos a crear una pieza audiovisual
audiovisual o fotográfica, pero audiovisual, como también si vamos como a ver quizá cuán de Sororo es una pieza, más allá de quizá los diálogos o más allá de quizá esos gestos fugaces que nos intenta vender Hollywood como si fuera la solución a la competitividad entre las mujeres, creo que es el cuidado con el que se muestran esos gestos y la presencia, la persistencia, la insistencia de esas figuras en la pantalla. No únicamente en los gestos de esa persona, sino de literal esas figuras en la pantalla, ¿no? Entonces, os voy a poner dos obras para que entendáis lo que estoy intentando decir. Una vez más, nos paseamos por mi ordenador y os voy a poner esta pieza de Chantal Akerman que dura más o menos unos 4 minutos, que es muy, muy interesante. ¿Tengo esta abierta? Sí. Vale, ¿todo el mundo está viendo esto? A ver, ¿todo el mundo lo está viendo? Sí. Vale, perfecto.
Bien. ¿Qué tal? A mí, por ejemplo, esta pieza de Chantal Akerman se me hace larga y esto es un cachito de la pieza, pero la pieza también busca como esto, ¿no? Voy a poner un cachito más y hago una pregunta con respecto a esta obra. A ver si la encuentro. Aquí. Esta no la pongo entera, solo quiero poner esta parte de aquí. ¿Dónde está? Aquí. Alors, la semaine prochaine. Vale. Yo quería preguntar, sobre todo en el primer vídeo, ¿cómo nos estamos relacionando con unos gestos que aparentemente duran tanto? ¿Cuál es nuestra relación con la insistencia, ¿no? Con el gesto de las demás personas? En esta pieza audiovisual está la cámara porque tiene que enseñarnos lo que sucede, pero como tal la idea es que no esté la cámara. Como público no existimos. La película no quiere un público. La película busca enseñarte qué es lo que hace ella. Entonces, como público entrometido y observando, sí, como observando cuál es nuestra relación con la insistencia, ¿no? Con ese acto que se nos presenta delante y es como, es esto lo que vas a ver. Es a esta persona en su cocina, en su casa, haciendo distintas cosas. No hace falta que respondáis, pero preguntarnos eso, ¿no? Sobre todo por los tipos de montaje que imperan actualmente, estos montajes tan rápidos que a mí, por ejemplo, me encantan y mi estilo de montaje justamente es como un montaje muy picado y un montaje como con muchas repeticiones, pero cuando es esta cosa así como tan quieta, ¿cómo nos relacionamos con la quietud? Con esta de, es este acto y es esto lo que vas a ver. También os quería enseñar este otro vídeo de aquí, que es este. Comentaba Clara que le genera impaciencia, ¿sabes? Sí, a mí, yo por ejemplo, a los 2 minutos de empezar el vídeo me he distraído con el móvil. Me distraigo, no soy capaz de mantener una atención. Y por supuesto, si no soy capaz de mantener una atención, no soy capaz de mantener una lectura sobre los gestos de la otra persona. Y creo que eso, exacto, y creo que eso crea una limitación, o no sé si una limitación, pero bueno, porque al final también es esto, ¿no? Quizás sí tengo a una amiga hablándome y tal, no me distraería, espero, ¿no? Pero sí que soy consciente de que crea una alimentación y hay como una pared en tanto que atender a las otras personas y entender y leer lo de la sororidad, ¿no? Lo que decía antes del club de lectura fotográfico, pues un club de lectura para leer la sororidad y que no se nos cuele únicamente como pequeñas dosis de atención, que sea algo mucho más trabajado y mucho más visceral, ¿no? Es interesante porque las compañeras dicen que también hay veces que, como que incluso aburre y que estamos como mal acostumbrados a que el cine actual es como muy rápido, ¿no? Con mucha acción. Total. Y que eso, la forma esta de ritual ha parecido como muy interesante. Yo lo reconozco, a mí el primer minuto me ha parecido un poco tenso, en plan de Dios, esto va a ser así todo el rato, y después ya me he quedado totalmente ensimismada con la señora con los filetes. Me he quedado, podía haber estado un rato más viendo a la señora hacer una tortilla de patata. Me he quedado totalmente extasiada, pero el primer minuto ha sido como, oh Dios, voy a estar aquí todo el rato. Esta pieza es como más larga, está por internet me parece, y la verdad que eso, creo que quizá los primeros 5 minutos es como, cansa, pero después es muy interesante ver los gestos, ver
eso, ¿no? La forma en cómo es este gesto, todos hacemos este tipo de gestos, más o menos parecidos, ¿no? Pero la atención que le prestamos a esos gestos y preguntarnos la atención que le prestamos en la vida real a estos gestos, ¿no? Y la potencialidad del lenguaje. Quizás la señora cuando esté enfadada, por muchas veces que tú le hayas visto empanar el filete, lo hace de otra forma, ¿no? Y este lenguaje entre líneas en los gestos cotidianos es muy importante, pero claro, para poder leer esos gestos cotidianos, tanto en la ficción como en la realidad, primero hay que saber leer los gestos en general. Voy a Dice poner... que comentó ya el último comentario de Laura, que comentaba que le había gustado mucho cómo se muestra lo cotidiano, ¿no? El gesto de cocinar, el que no le ha parecido lenta, sino que le ha gustado mucho y que como todos, creo que todas y todos esperábamos que friese los filetes. Total, total. Entiendo perfectamente. Perfecto. A ver. Todos estáis viendo la página de Vimeo, ¿verdad? Ay, bueno, de este vídeo, sí. Bien. A mí antes ha salido la palabra ritual cuando hablábamos del vídeo de Chantal Akerman, de Chantal Akerman, de la mujer empanando el pollo, y creo que el vídeo de Angélica Das es justamente eso, ¿no? Un ritual. A mí me parece un ejemplo perfecto del tema de presencia y de existencia de Angélica, porque además este vídeo es un autorretrato de ella desenredándose ese pelo, ¿no? Y el gesto de desenredar el pelo entendido en diversos contextos. Y toda la sororidad que podemos encontrar en el pelo, toda la confianza entre mujeres que podemos encontrar en el pelo y todos los gestos y significaciones en esto, ¿no? Y lo poco
que encontramos este gesto en el cine mainstream. Lo poco que encontramos este gesto tan importante de desenredarse el pelo y este gesto tan insistente de quizá querer tener otro pelo, quizá tener que prepararte el pelo porque hay unas condiciones estéticas que te superan, y como todo lo que engloba el pelo, ¿no? Y de repente ver lo poco que se muestra y tener que irte a un videoarte que es precioso, ¿no? Pero justamente eso, ¿no? También donde encontramos esta insistencia, esta existencia. Entonces yo quería poner este vídeo por toda la interpretación que puede haber en este vídeo, tanto de ritual, de me preparo, es mi pelo, me lo peino, me lo cuido, tanto de todos estos gestos tan fuertes, ¿no? De desenredar el pelo que a mí digo, what, te vas a quedar sin pelo, o sea, es muy fuerte como te lo estás desenredando y todo el lenguaje que hay. Entonces quería como poner este ejemplo. Después también, ya no pongo la pantalla completa porque me es un lío después para quitarlo, así que lo dejo así. Entonces yo decía eso como varias herramientas, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. Yo lo he llamado herramientas, quizá podrían ser tips, quizá podrían ser ideas en tanto que encontrar material sonoro. Creo que algo muy interesante, que quizás es una unpopular opinion, son los remakes. Las reposiciones, ¿no? A mí, por ejemplo, yo encontré el ejemplo de... Ahí está, esto colado aquí. Yo encontré el ejemplo de Cazafantasmas, que se hizo el remake con todo el elenco femenino y que, bueno, mucha gente criticó, bueno, y que mucha gente critica los remakes, ¿no? Por esta cosa de una historia pobre, como que de repente aparecen fanáticos de esa serie que yo no sabía ni que existía, pero que hay un montón de personas que de repente no están de acuerdo. Recuerdo que cuando salió el tema de la Sirenita Negra, de repente había un montón de fans de la Sirenita y yo me preguntaba, pero toda esta gente ¿dónde estaba, no? Pues con los Cazafantasmas lo mismo, ¿no? Creo que algo pro de los remakes es que yo lo entiendo como una reescritura de esa serie, una posibilidad de poder encajar cosas. Algo en contra de eso mismo es que muchas veces esas cosas se calzan, ahí se incluyen a calzador y muy a la fuerza y no tiene sentido y solo es como un Colors of Benetton de alguna forma. Pero algo también a favor es que crea como nuevos roles, ¿no? Nuevas figuras quizá a seguir, figuras quizá a mirar y decir, ah, mira, también había la posibilidad de que esta historia estuviera protagonizada por otros personajes. Quería poner el tráiler, pero no lo voy a poner porque voy a seguir y si después da tiempo ya lo pondré, o si no, también para que haya tiempo para las preguntas y todo eso. Entonces, después, la tercera herramienta que es mi favorita es, bueno, yo cuando hago fotografía, ahora ya hace un tiempo que he descubierto que me gusta más teorizar sobre la fotografía, pero cuando hago fotografía mi campo favorito es el autorretrato y creo que el autorretrato tiene una potencialidad de análisis, de representación y de visualidad que es increíble. Entonces, y también el autorretrato no solo entendido como quizá un selfie artístico, sino autorretratarse en objetos, autorretratarse en espacios y proyectarse como en una mirada que es la tuya, pero no es la tuya, ¿no? Creo que eso es lo interesante del autorretrato. Entonces, yo como tercera herramienta quería contar acerca de las emociones, acerca del cuerpo, acerca de los cuidados que están adjuntos a este tipo de sororidad, acerca de la visualidad que tiene que tener como esta sororidad, ¿no? Así que quería poneros 3 ejemplos de diferentes piezas que pienso que de alguna forma u otra tienen una capacidad de generar confianza, lazo y reconocimiento en un mundo, entre mujeres, en un mundo que lo niega. La primera pieza es esta maravilla, que la tengo por aquí, que es un videoarte, y a ver qué os parece, porque yo lo he visto ya como 5 veces, lo conocí por casualidad hace una semana a través de mi amiga Jos, y la verdad que es increíble. Os lo pongo. Somos el fracaso de la masculinidad.
Somos un proyecto inacabado de la oscuridad negra. Los cuerpos que habitamos tienen la potencia de ser frágiles y la fortaleza de ser débiles. Somos cuerpos negros que habitamos la tristeza, que habitamos la fragilidad, frágil como el fémur y el metatarso fracturado, frágil como una caja de frutas y verduras casi podridas, compradas por 20 pesos argentinos en tiempos de neoliberalismo. También somos esas rudas feminidades negras. Somos delicadamente negros. Encarnamos la mano desmuñecada, la muñeca partida. Somos la rareza construida por la mirada otra. Quisimos ser ni uni y volar por las tinieblas lujuriosas. Nuestra fuerza no es como la de zumbi, es como la de andar. Caminamos con el equilibrio de Saci. Andamos con la certeza que nos vamos a equivocar. Nos movemos en un devenir frutas perversas. Somos peras, morangos, partidas negras. Corporizamos la alegría de Shu, el movimiento de las olas bailando para Iemanjá, los colores de Oshumare. Somos marineras que guardan nuestros propios cuerpos, como John Candy, con hilos de la indiferencia y con lentejuelas y cantillos de afectos negros. Recibimos latigazos, tenemos heridas, heridas por la colonialidad, heridas de la colonialidad. No vivimos con el privilegio de la tranquilidad. Desde niños nos gustaba sentarnos con las piernas cruzadas. Cruzar las piernas es también cruzar las fronteras físicas, fronteras rígidas de la masculinidad. Esa masculinidad que nos quiere arrancar el placer de comer frutillas delicadamente con las piernas cruzadas. En nuestras memorias, el lobo siempre nos está acechando. El azabache es nuestro espejo. Allí nos vemos, y también en el espejo de Oshun. No nos vemos en la exosación del erotismo y la erotización del exotismo de nuestros cuerpos negros, absolutamente despersonalizados. Reivindicamos nuestra bestialidad, nuestra rebeldía cimarrónica, nuestra no pertenencia al régimen de la frívola humanidad. Ocupamos la opacidad de la tierna bestialidad, la confección de otras sensibilidades negras, de cumbres afectivos, de cimarronaje afectivos. Me parece muy bonito el gesto de trenzado, ¿no? En mi familia, por ejemplo, me acuerdo que bueno, yo aprendí a tejer las trenzas desde muy chiquita, porque en mi casa, cuando una de mis hermanas tenía que trenzarse, nos poníamos todas en la cabeza de una a trenzar, y eran horas trenzando, porque cabezonas, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Cómo hay gestos que desde lo mainstream no se muestra, cuando en verdad son tan poderosos. El gesto de trenzar, de que te peinen la cabeza, no sé, eso. Os voy a poner el siguiente ejemplo, que es también un videoarte. Yo creo que, bueno, el videoarte en general es el universo perfecto para encontrar ejemplos de todo. El videoarte es muy interesante. Entonces también es un videoarte, a ver si lo encuentro, era este. Vale.
Dell, Wonder Woman. we've got to stop meeting like this. Come on. Este videoarte, a ver si lo puedo parar. Este videoarte es de Dara Birbaum y lo que hace es una apropiación de diferentes fragmentos de Wonder Woman y los modifica y los ironiza, ¿no? La reapropiación también me parece muy interesante, en tanto que volver a contar las cosas desde otra perspectiva o literalmente robarlas. Robar en el campo artístico es algo que defiendo mucho. Entonces, nada, un ejemplo más. Y después, por último, os quería poner algunos fragmentos de esta presentación de Amanda Henk, que hace de una de sus piezas. Tengo aquí puestos 2 minutos y os iré saltando. Ahí está en inglés, pero están como los subtítulos aquí generales. Si no, después al final traduzco un poco por encima. This is a piece about the relationship between my mother and myself, the communications we have. Mother and myself has no severe conflicts or anything like that, but there's certainly communication breakdowns. Mother doesn't speak Mandarin or English. It's only dialect, which is Teochew dialect, one of the dialects in China. And my dialect is very limited, so there's always difficulties in, for example, explaining to her what do I do, what is art making, and this kind of things that I'm doing. So, hasta aquí el primer fragmento. Pongo el segundo y al final de todo traduzco, si alguien no ha entendido. work with my mother, the first things that comes to mind at that time was to have a body contact with her, the touch. And in this culture, in this Chinese culture,
touch is not encouraged. For example, we don't hug really so much. And that was how it started with the first series of photographs where body touching body, with this body contact. Yeah. As the whole thing progressed. Hasta aquí el segundo fragmento. Y por último... The idea, I suppose, is to recollect or revisiting these memories and our personal history, and then trying to reinterpret this history, this past, and reconstruct perhaps our relations. I think mother is my primary source. The whole issues of looking into my own identity in a Singaporean context. I'm sorry. Going back to my mother, it seems to be, to me, it's going back to this primary source and trying to reconnect with her, and in searching for this cultural identity and also sexual identity. Mother comes. Y hasta aquí el último fragmento. Me parece muy... Os recomiendo mucho este vídeo en concreto, pero esta pieza en concreto de Amanda Henk es muy interesante. Y me parece muy interesante que ella empieza diciendo mi inglés tampoco es aquí maravilla, ¿no? Pero empieza diciendo, siempre ha habido como problemas de comunicación y barreras comunicativas con mi madre, sobre todo por la parte del lenguaje, pero después su obra artística no va sobre esa barrera quizá como más lingüística, sino que se va al tacto, ¿no? Entonces la primera idea es cómo decidimos confiar en la otra persona, ¿no? O cómo decidimos acercarnos y crear este lazo con la otra persona. Pero después la otra parte es lo que encarna su madre, ¿no? Todo lo que representa, todas las fluctuaciones, todos los ejes que puede tener esta confianza, este lazo, este reconocer a la otra persona. Reconocer a su madre, fotografiar a su madre, trabajar con su madre es para ella traer también otras cosas que quizá también disturban o quizá también, no sé, quizá ramifican, ¿no? También entender que en esto que entendemos como sororidad interseccional no hay como una línea, no es algo como lineal, sino que justamente hay muchas cosas que atraviesan, ¿no? Y que a la hora de repente crear esta confianza, este lazo, este puente, este hackeo, hay otras cosas que van a intervenir que hay que tener en cuenta. Por eso quería también poner este ejemplo. Entonces, dicho esto sería lo que sería la tercera herramienta, que vendría a ser todo lo relacionado con emociones, autorretratos, artefactos, cuerpos. Y por último, de esta pequeña lista de herramientas, yo quería hablar del tema de las redes y de los tejidos. Le comentaba a Bea que para mí es muy interesante ver como todo lo que se está moviendo a nivel asociativo, a nivel de colectivos, qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces yo estaba como así buscando y tal, y dije, wow, si yo en verdad tengo una experiencia que contar con todo esto. Yo tengo aquí una TED Talk, un story time que contar con respecto a trabajar desde una perspectiva sororamente interseccional, ¿no? Entonces, vengo aquí realmente a contar un proyecto que hicimos en 2019, si no me equivoco, junto con Sally y otras personas. ¿Qué sucede? Bien, sucede que sobre 2019 Sally tiene una historia y me dijo, Heidi, quiero contar esta historia, pero no quiero hacerlo sola. Creo que es una historia que no merece ser contada sola. Eso, punto uno, ¿no? ¿Quién está contando las historias? Si tenemos que contar las historias que nos inventamos, si de repente tenemos que cederlas a otra persona, lo que sea. Entonces, Sally en esta aventura me dice, Heidi, es que no es esta historia, yo no puedo contarla sola y además
no creo que le haga justicia contarlo desde un rodaje entendido como quizá más tradicional, ¿no? Necesita ser otra cosa y integrarse en otra cosa. Entonces, con esta idea, decidí a preguntar a varias personas si quieren unirse a hacer una película. Y de repente tuvimos como, pues no sé, de repente un equipo de quizá 25 mujeres, 25 personas trabajando para crear la película. Tuvimos como varias reuniones en donde había como un guión hecho, pero estaba como muy abierto a las propuestas, porque siempre hay que consultar, sobre todo en guiones o en historias o con personajes en donde no tengamos muy claros cómo avanzar, ¿no? Y de repente la historia fue como tomando otro cuerpo, se fueron incluyendo, quitando personajes. También fue muy bonito que las personas pudieran como escoger el nombre de sus personajes y darles como una historia, aunque quizá después esa historia no se contaba en la película por un tema de tiempo, en el corto, perdón, pero sí como que se pudiera como escoger los nombres, la estética, todo eso, ¿no? Entonces hubieron como varias reuniones. Yo estuve haciendo la fotografía fija de ese proyecto y entonces nada, nos organizamos en 3 días de rodaje. En el primer día de rodaje nos fuimos a la playa, eh, a la playa del Prat de Llobregat. Éramos como, no sé, muchas personas porque además necesitábamos maquillaje y tal, pero todo por toda esa gente queriendo hacer esa película y toda esa gente trabajando, intentando hacer una película que además hablaba sobre relaciones entre mujeres y sobre un contexto afrodistópico, afrofuturo distópico, quizás sería la palabra, en donde de repente el feminismo blanco había como imperado, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede cuando lo que se entiende como feminismo blanco de repente es como la política? Entonces el cortometraje iba sobre eso. Entonces, nada, después en el segundo día nos fuimos a la Bon, fue súper bonito porque pusimos como unos lazos, muy bonito. Y en el tercer día nos fuimos súper lejos a un bosque a grabar como una escena como más de peleas. No tanto de peleas, pero así como, sí, como más de guerrilla. Ahora cuando veáis el fragmento del cortometraje me entenderéis. Entonces, esta película, esta experiencia, para mí es un ejemplo de sororidad en el audiovisual, en tanto que por una, la historia en sí intenta, bueno, es un ejemplo, pero además la forma en cómo está grabado también, ¿no? Que esto es un tema del que no hemos hablado. La sororidad no tiene que ser, cuando hablamos de sororidad en el audiovisual, la sororidad en el audiovisual no tiene que ser únicamente lo que vemos en pantalla, igual que cuando hablamos de lo entendido como diversidad, por ejemplo, en el audiovisual, esa diversidad no tiene que ser únicamente en pantalla. Es necesario puestos de trabajo detrás de cámara, pero también delante de cámara, pero sobre todo detrás, desde mi punto de vista, que también sean entendidos como diversos. Os voy a poner un fragmento de O no será. No voy a poner la película entera porque el corto entero forma parte de los capítulos de Indetectables, de la webserie que tienen, y creo que no estaría bien ponerlo aquí entero, pero sí que voy a poner unos cuantos fragmentos que he cortado. Unidas al Español Feminista de Liberación, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. 5 años de la revolución feminista. 5 años con las mujeres al poder, liberando al mundo del patriarcado. Toca brindar, toca desear. ¿Qué retos nos quedan por alcanzar? Brindemos por la erradicación total de la prostitución. Pues yo brindo por la liberación de las mujeres sometidas por sus culturas machistas y opresoras. Y espero y deseo que realmente este año se pueda acabar con las milicias armadas que están asolando las periferias. Estos grupos defienden un supuesto movimiento feminista dividido, marginal e insolidario, que no entiende que en el feminismo, el único y el auténtico, todas somos iguales. Es que en nuestros principales temas ya lo dicen, ¿no? Todas somos todas. Todas somos todas.
Mi feminismo no impone ni juzga. Lo aprendí de las mujeres de mi familia. Para nosotras, el feminismo es cultural, la sororidad es cultural. ¿Y si nos ignoran? No pueden. El mundo sin las negras, sin las gitanas, sin las migrantes, sin las personas trans, sin todas las personas diversas con experiencias vitales fuera de la norma, el mundo no existe. Semidim, Sekilikum. Estos son solo algunos fragmentos. La verdad que la pieza completa es muy interesante y los distintos puntos de vista y sobre todo que lo que aparece en pantalla tuvo discusión detrás de pantalla, ¿no? Y entonces lo podéis ver en la web de Indetectables. ¿Indetectables se llama? Es que me lo preguntan por el chat. Sí, se llama Indetectables, que es la webserie. Y bueno, se enmarca en verdad, o sea, Indetectables tiene como distintas temporadas. Indetectables viene por el VIH, creo que lo pronuncio bien, que bueno, la condición de indetectable es que aunque tengas el SIDA, lo tienes pero no contagias nada de nada, ¿no? Entonces hacen como diferentes temporadas alrededor del tema y una de ellas fue el patriarcado. Entonces, en esa misma temporada podréis encontrar distintos capítulos de otras directoras que hablan sobre el patriarcado y sobre el SIDA. En este caso, bueno, no os haré spoiler, pero si lo encontráis, pues ya me decís, ¿vale? Entonces, nada, continúo con el tema de las herramientas y dentro de las herramientas, la red y los tejidos. Como hemos dicho al inicio, yo formo parte de Dones Visuals. Entonces, yo quería enseñaros un poquito la web de Dones Visuals y explicaros un poco por qué me parece tan sororo y tan potencialmente sororo Dones Visuals en general, ¿no? Entonces, nada, esta es la web. Entonces, deciros que nada, me interesa mucho por todo el tema de las convocatorias que crean. Yo, por ejemplo, la primera vez que tuve la oportunidad de poder como hacer un pitching y poder realmente como bajar un guión, aterrarlo y decir, esto es lo que me va a dar la herramienta, o sea, esto es la herramienta para que yo después pueda como grabar esto, fue a través de una convocatoria que es AxioCourse y pude como contar lo que quería hacer, contactar con productoras y diferentes sesiones como formativas, ¿no? Entonces siempre tienen como convocatorias tanto para directoras como otros rangos dentro del audiovisual y la verdad que ese esfuerzo como por abrir ventanas, ¿no? No me gusta la idea de repente decir abrir oportunidades porque no funciona así y desde la asociación no se hace así, sino como de realmente como de decir, mira, es que está esta productora, abramos la ventana para que más gente pueda como acceder, ¿no? Y otra cosa que me parece muy interesante es el tema del directorio, de tener un espacio en donde aunar diferentes profesionales y decidir que si de repente estás o tienes un proyecto audiovisual, poder contar lo que decíamos, ¿no? Detrás de la pantalla también con mujeres que se entrelacen entre ellas y que la historia no sea únicamente sorora en pantalla. Entonces, el directorio permite, pues no sé, por ejemplo, de repente de interpretación, ¿no? De actrices. Y de repente dices, guau, ¿qué actrices tengo que pueda buscar? No sé qué, ¿no? Entonces aquí te aparecen como todo un directorio de actrices, pero también el directorio es en dirección y aquí puedes como buscar diferentes cargos, por ejemplo, directora de casting, ¿no? Que me ayude como a buscar los protagonistas de mi historia. Y entonces aquí tienes como diferentes profesionales. Entonces la idea como que de repente sí que hay posibilidad de que
las películas puedas escoger por quién va a ser contada tu historia, ¿no? Que no sea únicamente de, es que este es conocido, entonces tengo que escoger siempre este, sino de, mira, aquí tengo a otras personas, voy a ver qué onda. Y después también, por ejemplo, pues, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? En tanto que asociaciones de mujeres en el audiovisual. Entonces, por ejemplo, tienen diferentes notas de prensa y diferentes noticias en donde se puede ver toda la involucración de tanto ellas como la gente que lo firma, ¿no? Porque a veces hay noticias que quizá las protagoniza, por ejemplo, lo del Festival de San Sebastián, ¿no? Quizá lo protagoniza un colectivo, pero es que está firmado por otros colectivos que también lo apoyan, ¿no? Como por ejemplo aquí. Entonces, ver, ¿no? Todo eso de qué se está moviendo, cuáles son los tejidos, qué asociaciones o qué mujeres se están juntando con otras mujeres para crear X. Entonces, un ejemplo son los visuals, pero otro ejemplo es mía. Yo aquí hoy no he hablado mucho del tema animación, pero a mí la animación me encanta y en mi canal de YouTube tengo algunos análisis de algunas películas de animación, entre ellas es Shrek, Lilo y Stitch, y realmente no muchas más porque cuesta mucho analizar las películas y siempre lleva mucho trabajo, entonces voy subiendo los análisis de animación cada 1000 porque realmente requiere de leerse muchos libros, de ver mucho y de estar como un tiempo, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho analizar películas y entonces cuando conocí la asociación de Mía, dije, hostia, es muy interesante también que haya mujeres en el audiovisual, pero en la sección de animación que también se hayan juntado para poder ver qué onda en la animación, porque el campo de la animación actualmente es muy interesante, tipo, no sé, hace mucho tiempo ya que en la animación hay representación no binaria de personajes. Hace mucho tiempo que hay no utilización de pronombres o personajes diluidos, potencialidad de distintas formas, ¿no? Que también el medio lo permite por el tema de que puedes dibujar lo que tú quieras, pero también es como la incorporación misma, ¿no? Aunque puedas, la capacidad de decidir hacerlo y de contar historias tanto para niñas como para adultos que incorporen todo esto. Entonces, para mí, el audiovisual hace mucho tiempo que está, bueno, que está en otro rollo, que está incorporando cosas que en lo que sería la ficción humana aún cuesta, que cuesta por cosas materiales, pero que cuesta también por una falta de compromiso a la hora de incorporar este tipo de cosas. Entonces, esto es el reel de diferentes trabajos de socias que hay en la asociación y os lo quería poner porque es muy bonito. Y este es el reel que tienen colgado en su web. Y lo mismo, en este apartado podéis saber un poco. Aquí también tienen un directorio. Y lo dicho, ¿no? Los directorios son muy interesantes. De hecho, en New Voices hace tiempo que queremos crear un directorio
para poder aunar también como distintos profesionales. Y a mí me parece que es una de las mejores herramientas, porque pasa un poco quizá como las páginas web, que nadie las mira, pero cuando las miras, de repente puedes encontrar cosas muy interesantes. Vale, entonces, nada, ya vamos acabando y tengo muchas ganas del turno de preguntas, pero básicamente quería hacer como una parte conclusiva y un poquito de recopilatorio de lo que he contado. ¿Cómo empezar o cómo acabar, mejor dicho? Creo que lo que más me interesa es dejar claro que lo que a mí me interesa es ir más allá de lo que se nos está mostrando como sororidad, que hay una potencialidad de sororidad, pero que yo me niego a que sea lo que se me está enseñando hasta ahora. Creo que hay otro tipo de gesto y otro tipo de vocabulario que quizá por lo que me atraviesa y quizá por lo que atraviesa a muchos de vosotros, eso que estamos viendo no es la forma en cómo nos estamos comunicando. Entonces, creo que eso, ¿no? Intentar como, no diría crear otro tipo de sororidad, sino como darle un poco la vuelta, darle otro tipo de lecturas. Creo que me quedaría con eso y también me quedaría con intentar, o sea, con la sororidad en lo poético. Yo estoy como muy encariñada con la tercera herramienta, la parte de la corporalidad y de la autorrepresentación, y esa sororidad que va como desde, sí, como desde este terreno como más poético y de esta potencialidad de tener como más tiempo, ¿no? De repente más tiempo en pantalla, de repente más tiempo en el cuidado, de repente más tiempo a la hora de grabar. Creo que iría por ahí. Así que nada, muchas gracias por escucharme y si queréis abrimos turno para preguntas. A ver si puedo... Perfecto. No sé si... Yo animo a las participantes que estamos aquí juntas si queréis volcar alguna pregunta en el chat o abrir el micro, sois invitadas. Yo siempre apunto muchas cosas durante los webinars, ¿sabes? Tengo muchos papelitos por aquí apuntados. Quería volver un poco a lo que estabas hablando antes, ¿no? Lo de la estética de la sororidad, ¿no? Me interesaba mucho el concepto, me ha parecido muy, muy interesante, sobre todo por entender que también puede haber como un cuidado y una sororidad en la forma que hacemos las cosas, ¿no? Y en cómo nos mostramos a nosotras mismas, etcétera. No solo en el gesto como tal de la interrelación, ¿no? Que el asociado la sororidad, la relación directa entre mujeres, sino también a cómo se representan esas imágenes, ¿no? Exacto. Al final, la lectura que podemos hacer tanto de las imágenes como de las imágenes en movimiento que nos llegan es tanto a nivel de la historia, bueno, hay muchas capas, ¿no? Pero yo creo que la más interesante es, aunque lo que sea que me estés contando, ¿dónde están los personajes? ¿Cuál es la estética de eso? ¿Dónde está la luz? ¿Cuáles son las esquinas de ese marco, ¿no? Aunque lo que me estés mostrando sea un abrazo entre mujeres, ¿cómo me estás mostrando ese abrazo? ¿Desde qué planos? ¿En qué timing de la película? ¿Qué intención tienes con esto? ¿No? Pero sobre todo para mí es como muy importante ese análisis quizá como más de imagen, de regla de tercios, distribución áurea, como de repente como esa parte más estética y bajarlo realmente a cómo has querido mostrármelo, ¿no? Porque al final eso me enseña también, no sé si os pasa, pero yo cuando miro muy con planos de cine. O sea, si hay un abrazo, aunque el abrazo quizás sea como en la plaza y yo esté viendo toda la plaza, de repente en mi mente quizás un plano como más detalle, ¿no? Entonces, creo que el cine nos enseña mucho a cómo fragmentar la realidad. Y por eso para mí es importante analizar esa fragmentación de la realidad, ¿no? Y esos planos y esos frames. Por eso decía como lo de la sororidad estética, porque literal es la estética que me está enseñando. ¿Qué colores, qué textura, qué distribución, qué esquinas, qué marco? Todo eso. Gracias por traerlos contigo, siempre me das algún tip. La primera vez que te escuché me hablaste de las ventanas y de cómo miramos por las ventanas y cómo somos las mujeres representadas en las ventanas, que ya eso fue como un bombazo. Ya aquí con lo de la sororidad yo tengo por una semana.
Voy a darle un poco de paso a alguna pregunta. Está más enfocada a cómo trabajar la sororidad más entre mujeres, ¿no? En el ámbito de laboral. Es como cómo podemos fomentar, ¿no?, esta sororidad, las entidades o los colectivos que trabajamos con mujeres, ¿no? Y cómo le definiríamos esta sororidad, ¿no? ¿Cómo la hacemos llegar, ¿no?, este sentimiento. Yo creo que, no sé, si yo fuera una asociación y quisiera trabajar la sororidad, me tendría que plantear qué cuerpos en mi asociación están encarnando esa sororidad, ¿no? Y si de repente, antes de intentar, como realmente literal sería como de qué tipos de personas forman mi plantilla, ¿no? Y qué tipo de relaciones tanto horizontales como verticales se dan, y quizá primero sería hacer un análisis interno de cómo se está organizando toda mi asociación y cómo me estoy relacionando y por qué estoy planteando yo de repente esta sororidad, ¿no? También depende del tipo de asociación, pero creo que vendría sobre todo por hacer un análisis interno de cómo están funcionando las cosas. Y ya después, quizá, hablar de sororidad. Porque no se puede hablar de sororidad si de repente hay una desigualdad de salarios o hay una relación muy vertical o de repente hay alguien que está sufriendo moving, no sé, como muchas situaciones, ¿no? Pero me imagino un poco la sororidad, si sería como esta pirámide típica como de necesidades, creo que quizás estaría por la mitad. Creo que no se puede exigir una sororidad, en tanto que muchas veces la sororidad se entiende como empatía, sin antes tener como aseguradas otro tipo de necesidades. Y también la peligrosidad de la empatía, ¿no? y la capacidad de la empatía. Pero creo que primero pasaría por ver cómo esa base de necesidades y poco a poco ir escalando, antes de pedir cierto tipo de empatía o incluso solidaridad, si lo que se promueve quizás es la competitividad y la verticalidad, ¿no? De ir avanzando como escalón y pisando a los demás. Entonces... ¿Te ha quedado claro, no? Claro. Me ha apuntado todo, que conste. Me parece muy interesante este planteamiento, sobre todo cuando trabajamos cuando hablamos de trabajo entre mujeres y sobre todo de trabajo de mujeres en el sector curas o sector social, que además son términos que están como muy relacionados, etcétera, ¿no? Incluso cuando se trabaja entre mujeres, con mujeres y para mujeres, el hecho de ya entender que las relaciones tienen que darse de una manera determinada, ¿no? Ese concepto de sororo, como tú decías antes, ¿no? Del término que ya se te ha quedado corto, ¿no? Del posicionamiento político, de la vinculación, de que no se genera como algo orgánico, sí. Exacto, exacto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Porque yo tengo un montón. Siempre dejo un poco de hueco, pero tengo muchas cosas apuntadas. Bueno, me acuerdo de la primera pregunta de lo de la sororidad bonita y sí. quería no responderla porque quería primero enseñar como todos esos videoartes y enseñar como esos gestos como más delicados, ¿no? Y para mí, bueno, yo tengo un podcast, todo esto. Yo tengo un podcast. Yo tengo un podcast que no es un podcast, que es un archivo, porque no quiero llamarle podcast porque si no es crearme mucha presión, en donde yo estoy haciendo un registro, un archivo sonoro de diferentes, de lo estético. Entonces hago lecturas de libros, pero también estoy incorporando como otras como canciones en donde intento reflexionar un poco sobre lo que entendemos por estética, ¿no? Y parte de lo que se entiende o parte de lo que incorpora la estética también es la fealdad, también es la vulnerabilidad y como otras ideas. Entonces, mírala, entonces la idea de sororidad bonita me viene porque pensaba, bueno, ¿qué es lo bonito, no? Si lo bonito es lo que nos han enseñado, si lo bonito tiene que ser como ese canon, si hay otras cosas que escapan de lo bonito o de lo bello, y también qué cosas se acercan más y se alejan más, ¿no? Entonces, en tanto que lo sororo, qué gestos se acercan más a esta sororidad, que muchas veces además es como contada desde algo también como muy bello y como muy delicado, y pensaba, si la sororidad es explicada como algo bello, ¿qué es eso que no es bello, pero que también debería ser bello que nos estamos dejando fuera? No sé si se me entiende. O sea, siempre se muestra como gestos o imágenes como muy bonitas y pensaba, vale,
pero, pero entonces esas cosas que también quizás tienen que ser consideradas como bellas y que nos estamos dejando fuera, ¿son sororas? ¿No son sororas? ¿Por qué no se representan? ¿No? ¿Por qué no se representa la sororidad desde una estética más bien fea? O puede ser brusco la sororidad, puede ser brusca la sororidad. ¿Sabes? Tiene que ser. Aidan te comentaba, hacía alusión al término naif, ¿no? Como hemos visto en algunas imágenes, ¿no? En esa como. En esa estética un poco muy chiclosa. Exacto, exacto. Edith nos comenta una duda. Ella habla de que ella no sabe cómo encajar muy bien el tema del no binarismo dentro de la sororidad, ¿no? Porque estamos hablando mucho de la sororidad. De hecho, este webinar está muy mal elegido, que es sororidad entre mujeres, está claro, ahora me doy cuenta de que está muy mal elegido. Teníamos que hablar de sororidad entre personas, sobre todo. ¿Cómo encajar el no binarismo, ¿no? Dentro de la sororidad? Bueno, al final creo que aquí hay que distinguir entre varios temas, tanto la expresión de género como el género con el que se es leído. Yo, por ejemplo, sé a ciencia cierta que aunque yo me considero una persona no binaria, a mí como se me lee es como mujer, aunque mi expresión de género quizá haya podido ir cambiando, ¿no? Entonces, creo que aquí entramos como en un terreno, ¿no? Pero creo que también la idea de asociar lo que se entiende como mujer a cierta estética y a ciertos pronombres y a cierta biologicidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, para mí está perfectamente encajado, en tanto que lo que yo me estoy relacionando es con otra persona que también es mujer. O con otra persona que quizá también es leída como mujer. Entonces, creo que iría como por aquí. No sé muy bien cómo contarlo sin entrar en un terreno problemático del que no me apetece nada como hablar, pero básicamente yo creo que con quien me estoy relacionando es con otra persona que también se considera mujer, que quizá en ciertos aspectos también es leída como mujer y que vendría a ser por aquí y que sobre todo no forma parte de eso que se entiende como hombre cis blanco, que quizá es el campo. Entonces, por supuesto, está totalmente encajada en tanto que hablamos de un sistema de comunicación que intenta escapar justamente de ese sistema de comunicación imperante y vertical de competitividad, decirlo así. Yo creo que esa sería la respuesta. No sé si se me ha entendido. Bueno, si Edith tiene alguna otra duda, puede ponerla en el chat. Y cualquier cosa yo te lo comento. Okay. Yo dejo siempre abierto el chat, podéis abrir los micros, participar, si no yo sigo preguntando porque tengo muchas cosas. Rescato, mientras que hay alguna valienta que se anime. Rescato lo que has dicho porque creo que también va muy encajado en lo que hemos visto en todos los seminarios, en todos los webinars, en el hecho de que de la realidad como constructo social, ¿no? Y cómo esa visualidad construye una realidad, ¿no? Y crea una realidad. Lo hablamos la primera vez que nos conocimos, decías que un estereotipo solo puede ser sustituido por otro estereotipo, ¿no? Y cómo además esa realidad, la realidad que crea esta visualidad, tiene que entrar dentro además de unos cánones, ¿no? Me venía, y hablabas también de los remakes, por ejemplo, de cómo esa capacidad de mirar otro desde otra perspectiva, ¿no? De reconstruir una historia. Uh-huh. En el momento que reconstruyes esa historia fuera de los cánones, la gente como se bloquea, ¿no? Me venía a la mente una serie ahora que creo que es de Netflix o no lo tengo muy claro, la verdad, que se llama Los Bridgerton, Ay, que sí. ahora está de todas las críticas y demás, que es una serie que es como una época victoriana, no sé en qué época es, una época así más de que representa las altas esferas y demás a nivel clasista. Y los personajes son negros. Entonces la gente se le ha echado encima porque es que eso no está acorde con la realidad, partiendo de la base de que es una ficción. Eso es lo primero. Yo puedo poner ahí un marciano si yo quiero, ¿no? Pero de cómo incluso dentro de ese remake, ¿no? De ese reconstruir la realidad del discurso,
a la gente también, en cuanto sales del marco que ellos están acostumbrados, a esa realidad creada por esas imágenes constantemente, porque nadie hemos vivido en la época victoriana y no sabemos si había ahí, como en cuanto te sales del marco, la gente tambalea, ¿no? Total, aquí yo creo que hay como varias lecturas. Una, los Bridgerton son peligrosos, porque, bueno, es que los Bridgerton en New Voices, tenemos una guía de analizar cuán de diverso es un contenido, una guía así como de 4 puntos, tipo el test de Bechdel, pero como de diversidad, que creamos desde New Voices. Y justo uno de los ejemplos fue los Bridgerton. Y lo que decíamos es, vale, hay varias lecturas. Una, es la misma historia del mismo amor romántico de siempre, pero con personajes negros. Entonces, que realmente, o sea, como de, ok, tal, pero al mismo tiempo es como los personajes negros también tienen derecho a vivir esa historia. O sea, no siempre tiene que ser algo súper experimental cuando de repente aparezca gente diversa en pantalla, pero al mismo tiempo te lo venden como algo revolucionario cuando en verdad te están contando la misma historia de siempre. Entonces, bueno, creo que los Bridgerton tienen como esa doble lectura. Después también, no sé qué iba a contar más. Bueno, sí, al final el tema de los remakes, que hay algo que me molesta de los remakes y es que lo que se centra, o sea, como que hay pocas series en donde la sororidad sea como la trama. Pasan otras cosas y la sororidad es pequeños momentos que van pasando, ¿no? Y de repente en los remakes lo que es lo central es que de repente, pues si en la serie original el protagonista era un hombre, lo central es que de repente es una mujer y es como, no, perdóname, es una mujer que puede vivir otras cosas. Entonces, a veces lo que me molesta de los remakes es como esa centralidad, ¿no? En la identidad, como es como, vale, sí, mi identidad, pero es que puedo ser una cazafantasmas y cazar fantasmas sin que se centren en que soy una mujer cazafantasmas, no sé, como que hay como esa doble de esto, ¿no? Entonces, no sé a qué te estaba respondiendo, Bea, porque me fui mucho, pero no te preocupes, yo me voy contigo, ¿sabes? No... que eso, que los Bridgerton bien y mal. Claro, no, yo no tengo ni idea, es decir, yo te la traigo porque me ha sido interesante en el tema de cuando creamos una realidad y estamos acostumbrados a una realidad en la ficción, ¿no? Incluso dentro de la pantalla, de qué tipo de series de época, por ejemplo, consumimos y se consumen, y en el momento en el que metes un elemento que sale del contexto, la gente se desubica. No la he visto, no tengo ni idea y sinceramente no lo voy a ver. No me ha pasado tiempo. De hecho, si no me equivoco, yo vi un post en donde eso o sea, como que tenían argumentos de que sí que habían existido personas negras en la época victoriana. Ahora no me acuerdo, o sea, te lo buscaré. Pero, por ejemplo, ahí podemos entrar dentro incluso de qué tipo de colonialidad, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Porque estás hablando de una clase social entendida como tal a nivel europeo, que a lo mejor sí eran blancos y a lo mejor no había personas negras, pero en otros contextos, en otros espacios, habría también una alta clase o otro tipo de clases sociales en el que las personas fuesen o negras o de otro lado, ¿sabes? Es como al final es esa realidad, ¿no? Y también creo que el tema de la creación de realidad va muy cerca del tipo de realidad. Si de repente es una realidad VIP, como VIP, en donde de repente hay como una posición quizá más buena, quizá más poderosa o lo que sea, de repente esa realidad quizá choca más. Pero si de repente creas una realidad distópica, que tampoco existe, pero de repente esos personajes racializados están súper sufriendo, como que ese sufrimiento lo acercas más al sufrimiento de esta realidad, ¿no? Pero creo que lo que choca no es tanto la creación de esa realidad, sino la diferencia, como de por qué de repente esta persona está sin sufrir o por qué está viviendo otras cosas, ¿no? O sea, como la parte emocional, quiero decir. Salió mucho en el webinar de mujeres migradas, en el hecho de cómo se explicaban las historias, ¿no? Se explica siempre las historias del sufrimiento, ¿no? Y de muchas veces desde ese estereotipo, ¿no? Marginal. Entonces, claro, es todo el rato como contando la misma visión de la historia, ¿no? Y entonces era como, hola, también existen mujeres migradas que migran desde tener una buena posición económica, etcétera, no una historia de sufrimiento, en cómo se extrapolaba y quién representaba en la pantalla esas historias, ¿no? De hecho, cuerpos, ¿no? En el taller que tenemos de Imaginarios Racistas, Sally tiene un ejemplo muy bueno, que es que ella tiene el corto de Unburied, que también lo hizo de forma colectiva, y ella pone primero
varios ejemplos de diferentes noticias que se dan con la crisis del Mediterráneo, de diferentes noticias, tanto noticias de la tele, entendidas con su estética de fotoperiodismo y todo lo que involucra, como también quizá como documentales y otro tipo de contenido audiovisual. Y te das cuenta que de las 5 piezas que pone, todas cuentan lo mismo con las mismas personas, ¿no? Y de repente sale y te pone un Barriet, que no lo voy a enseñar porque no tengo el link, no sé qué, pero te pone un Barriet que es un ritual. Aquí en la primera. Es un ritual, es un acercamiento con medievales, que literalmente hay muertes en el mar. El mar es un cementerio y como tal también necesitamos un espacio para poder pensar en esas personas que ya no están, ¿no? Y de repente te das cuenta que siempre se muestra desde otro lado. Y no es que si tú muestras las noticias no tengas que mostrar eso. No te estamos diciendo que en las noticias tenga que haber piezas poéticas. Lo que estamos preguntándonos es por qué siempre desde ese lado y por qué no se abren otras ventanas, por qué no se abre la ventana del ritual, por qué no se abre la ventana de, jo, es que esas personas ya no están, o jo, es que este espacio es poderoso para mí, ¿sabes? Quedan pocos minutitos para las 7. A mí me gustaría también saber si alguien tiene alguna otra cuestión que quiera preguntarle a Heidi, aprovechando la suerte que tenemos hoy. Reflexiona sobre lo que has dicho antes de la sororidad como trama, de cómo, en qué momento suceden esos momentos sororos dentro de una trama, siempre solo asociado. Primero también el tema de la sororidad en hombres, si es posible o no es posible, o cómo se muestra, o puede ser un término asociado a la masculinidad o no. Y después cómo se muestra, ¿no? Que me es curioso porque los vídeos que has puesto tú antes eran como momentos muy puntuales en el que las relaciones no suelen ser sororas, pero bueno, en algún momento venga, va así, pero después me planteo, después de ese momento sororo cuando se muestra, cómo es la siguiente, la continuidad de esa relación, ¿no? ¿Se ha modificado esa relación entre esas dos personas? ¿Se ha modificado o no? Total, sí, eso es muy interesante. Yo no me he parado a analizarlo, pero quizá se me ocurre como analizar los gestos, ¿no? Se nos muestra este gesto canónico que representa lo sororo, que viene después de este gesto, que hay en el siguiente capítulo, ¿no? Si evoluciona. Yo no sé, es que es lo que repetía, creo que en la vida real como que tampoco hay una pauta de esos gestos y quizá la sororidad no viene por darte la mano con la compañera, viene por otras cosas, por trabajar juntos, o quizá también es darle la mano, ¿no? Pero que quizá no es darle la mano. Pero sí que sería muy interesante analizarlo. Porque de vez en cuando se muestran como momentos puntuales, ¿no? En el que además en una relación en la que suele ser jerárquicamente diferente, etcétera, entonces hay uno como tiene un momento sororo con la otra porque también como diferentes niveles, ¿no? Y me parece muy interesante que ese momento, por ejemplo, me estaba recordando el momento de Cameron Díaz y Julia Roberts abrazándose. Y era cómo era la relación luego, ¿no? Y después qué pasaría luego, ¿no? Total. Pienso que en general el cine tiene mucha prisa, tanto por producir como por enseñar los dos planos. Que eso también justifica como que sean como fragmentitos, pero también pienso que nos da lugar a que veamos muchas veces como situaciones más desarrolladas y un desarrollo de los personajes como más, no sé, más amplio, que a veces es como de una a la otra, ¿no? De enemiguísimas a amiguísimas, y tampoco funciona así. Y entonces creo que en general sí, el cine creo que tiene mucha prisa y que las historias son mucho más lentas. Después está la mujer de los filetes empanados que nos pone nerviosa. Total. Me encanta, a mí me ha parecido exquisita, te lo digo, yo me he quedado totalmente extasiada con esa mujer haciendo filetes empanados. Ahora quiero comer filetes empanados, obviamente, pero bueno. Estábamos hablando también eso de si la sororidad podía formar parte de hombres, además, y Edith comentaba que ella entiende que sí, ¿no? Que también podría formar parte de aquellos hombres que exploran las masculinidades fuera de esa mirada patriarcal y colonial, ¿no? En esa nueva, entender las relaciones de otra manera, ¿no? Con otro prisma. Desde igual que como no se puede relacionar desde el no binarismo, ¿no? Pero
Por eso me interesaba, ¿no? Porque el primer vídeo ha sido como de relaciones, había relaciones entre hombres y mujeres y me han parecido como mucho más violentas las relaciones entre hombres y después en el momento de las mujeres era como mucho más naif, etcétera, ¿sabes? Entonces era eso, pueden ser los hombres sororos, es un término que puede estar asociado a masculino, es un término solo exclusivo de mujeres o de personas no binarias a lo mejor. Total. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Edith. Creo que cuando se exploran otro tipo de ventanas en lo que es entendido como la masculinidad, de repente tiene cabida. Creo que no es compatible intentar tener otro tipo de vocabulario con la masculinidad de siempre, ¿no? Pero cuando se exploran como, pues eso, pues otras ventanas, de repente sí que es posible y de repente quizás sí que se crean como confianzas más sinceras y más reales. Estoy de acuerdo con eso. Creo que sí. Me gusta, me quedo también con eso. No sé, ¿alguien quiere hacer esa última pregunta del millón? Así en plan, ¡pumba! Porque si no, solemos ser bastante puntuales por respeto, etcétera. Me quedo con otras cosas como por hablar, que ya te preguntaré en otro momento, creo. Tengo muchas cosas. Me quedó también el tema de la sororidad como formas de relacionarnos, ¿no? De que si a lo mejor fuese un término que no fuese como algo que se habla, como algo, entiendo como algo externo, ¿no? Como algo que sucede de vez en cuando, ¿no? Si lo hiciésemos de manera transversal y lo entendiésemos como algo orgánico, ¿no? Como algo, como parte de las relaciones. Claro, yo creo que pasa justamente por eso, por incorporarlo, ¿no? No siempre te vas a encontrar gente igual que tú. Y no siempre te vas a encontrar gente que tenga el mismo tono. Sobre todo el tema del tono es algo que el tone policing, que se llama en inglés como la vigilancia del tono, no siempre te vas a encontrar a gente hablando como así súper suave o como con gestos súper suaves y tal. No, hay como mucha diversidad, ¿no? Y creo que parte de la sororidad es como esa reflexión como desde, lee primero, como que mira primero, como que es algo que no sé cómo contarlo bien, pero es esa idea, ¿no? Como de llevarla ya incorporada porque no todo el mundo se expresa igual. Y si hablamos de una herramienta que intenta subvertir las formas de comunicación, que al final la comunicación lo es todo, no es solamente el habla, sino los gestos y lo no verbal, es importante llevarla siempre porque si no, ¿cómo nos estamos comunicando, no? Y bueno, sí, iría por ahí, punto. Punto. Dios. Final. Esto no me genera más dudas. Dios, ahora quiero preguntar muchas más cosas. Dios, vale. No puede ser, lo entiendo. Voy a dejar, bueno, he hablado todo el rato yo lo siento, soy así de acaparadora. No soy nada sorora en este aspecto. Tengo muchas cosas que preguntar. Quería agradecer a Edith que ha dicho algo súper bonito por el chat, o sea, gracias. Sí, se intenta. Sí, es decir, Edith nos había comentado que le parecía muy agradable tu tono también, muy reflexivo, que es una confianza muy sincera la que transmites. Lo he comentado antes, al principio, yo cuando conocí a Heidi en una entrevista fue como, me hizo la cabeza muy boom, ¿sabes? Todo era como muy boom. Y dijimos, obvio que tenemos que contar con ella. Y sororidad me pareció un tema que ella desde su mirada podía explorar mucho, ¿no? Sobre todo el tema del autorretrato, ¿no? De la imagen de una misma también, ¿no? Así que creo que hemos acertado a tope. Hay un tema que es muy interesante, y yo ya, pero creo que la sororidad en lo familiar, porque leía muchas webs que es como nuestras madres, nuestras abuelas, quizá ya lo practicaban, pero no nos enseñaban lo que era la sororidad. Y yo trabajo mucho con el álbum familiar, y de repente ahora mientras hablabas decía, yo tengo que dar un taller sobre el álbum familiar y la sororidad. Eso se trabaja mucho perdona que te corte, soy una chica que se llama Feminismo Andaluz, que ella tiene un trabajo sobre la sororidad en las mujeres andaluzas de toda la vida, decir, y le decía, ¿no? Mira, mi madre era el ser humano más sororo, mi abuela era el ser humano más sororo del mundo y nunca se dio cuenta, ¿no? Igual que el feminismo, ¿no? Estas abuelas que ya eran feministas sin saberlo. Total, es muy interesante, sí.
Me quedo sororidad en el entorno familiar. Ahí te digo yo que costaría más. Siempre hay... Nada, chiques, muchas gracias, Heidi. Muchísimas gracias. Me ha parecido un temazo. Me ha parecido que lo has enfocado muy guay. Me quedo con muchas cosas que reflexionar a nivel personal, ¿vale? Me quedo con cuando hemos hablado del tema de las entidades y de las asociaciones y demás, y de cómo nos relacionamos cuando trabajamos con mujeres y para mujeres, que es interesante. Y agradecerte enormemente que formes parte de Enfúqueme en Púrpura. Ya sabes que estaremos rascando tu puerta de vez en cuando. Sí. Y al resto de personas que habéis venido, que habéis participado y que habéis compartido vuestras reflexiones, muchísimas gracias. Hoy era el último seminario. Las que no hayáis visto y el resto, os invito a que lo veáis en el enfuquemenpúrpura.org, que ahí tenéis todo. Sobre todo porque creo que son bonitos porque se han creado estos espacios, ¿no?, de confianza y de compartir experiencias y puntos de vista que creo que es lo que nos hace crecer un poquito, ¿no? Así que, bueno, me da un poco de pena despedirme en este último webinar. ¡Ay, voy a llorar! ¿Sabes? Así que, bueno, nada, os dejo libre. Muchísimas gracias, seguimos en contacto, seguir el proyecto, vienen muchas más cositas nuevas, así que nos veremos en otros momentos. Se os echará de menos. Sí, Edith, yo también te echaré mucho de menos. Edith nos ha acompañado en todos los seminarios. Edith, muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Así que nada, nos vemos, chiques. Os queremos y espero que os haya resultado interesante. ¿Vale? Un abrazo y os acuerpamos. Hasta luego. Chao, chao, chao.